para que no se pierdan en el olvido aquellas grandes películas. Bienvenidos a Si no la viste, deberías hacerlo. Interestelar, dirigida por Christopher Nolan, es una odisea cinematográfica que nos lleva más allá de los límites del tiempo y el espacio, invitándonos a explorar no solo los confines del universo, sino también los recovecos más profundos del corazón humano. Esta combina una narrativa compleja con impresionantes efectos visuales, una banda sonora a la altura y actuaciones emotivas, creando una experiencia inmersiva que seguirá con nosotros mucho tiempo después de terminar de verla. La trama de Interestelar se centra en una misión desesperada por encontrar un nuevo hogar para la humanidad, mientras la Tierra se enfrenta a una hecatombe medioambiental irreversible. Lo que comienza como una aventura espacial se convierte en una exploración profunda de temas como el sacrificio, el amor, el tiempo y la supervivencia. Nolan teje una narrativa que es tanto cerebral como emocional, desafiando nuestras percepciones del tiempo y el espacio mientras subraya la fuerza inquebrantable de los lazos familiares. En el reparto encontramos a Matthew McConaughey, actor y productor estadounidense nacido el 4 de noviembre de 1969 en Texas. Su primer papel significativo en el cine fue con la comedia Dazed and Confused de 1993, dirigida por Richard Linklater. La película se convirtió en un clásico de culto y ayudó a lanzar su carrera. Luego vinieron A Time to Kill y Dallas Buyers Club en el 2013, por la que ganó el premio de la Academia a Mejor Actor en el 2014. Interstellar ofrece una actuación poderosa y conmovedora como Cooper, un piloto de la NASA reconvertido en granjero cuyo amor por su hija Murph, interpretada por Mackenzie Joy y Jessica Chastain en diferentes etapas de la vida, es el motor que impulsa la historia. Anne Hathaway y Michael Caine y un talentoso elenco de apoyo brindan la interpretación de qué es en la narrativa, aportando profundidad y humanidad a sus personajes. En la dirección encontramos a Christopher Nolan, director, guionista y productor británico. Nolan alcanzó el reconocimiento internacional con la película Memento del año 2000, una película que jugó con la estructura narrativa al contar la historia de un hombre con pérdida de memoria a corto plazo pero en orden inverso. En el 2005 y hasta el 2012 revolucionó el género de superhéroes con la trilogía de Batman, sobre todo con The Dark Knight, y continuó con obras como Inception, con Leonardo DiCaprio. En cuanto a Interestelar, demuestra una vez más su habilidad para combinar grandes ideas con una ejecución impecable. Los saltos temporales y las transiciones entre escenas son manejados con habilidad, manteniendo la coherencia narrativa a pesar de la complejidad de la trama. La cinematografía de Hoyte van Hoytema es simplemente espectacular, capturando la vastedad del espacio con un detalle impresionante, de los agujeros negros hasta los paisajes interestelares. Las escenas en los planetas lejanos son visualmente deslumbrantes, cada una con una atmósfera única y palpable. En cuanto a la música, encontramos a su colaborador habitual, Hans Zimmer, pieza clave que eleva la película a un nivel casi trascendental. Con una combinación de órgano, cuerdas y sintetizadores, Zimmer crea una atmósfera sonora que es tanto épica como íntima, resonando profundamente con las emociones de los personajes y la intensidad del viaje. Y ahora algunos datos curiosos. La película contó con el asesor científico y físico teórico Kip Thorne, quien también es productor ejecutivo. Thorne ayudó a garantizar que los conceptos científicos, como los agujeros negros y los viajes interestelares, fueran representados de manera precisa y realista. Los efectos visuales del agujero negro en la película fueron creados utilizando ecuaciones matemáticas reales, proporcionadas por Kip Thorne, lo que la convierten en algunos de los más precisos visualmente en la historia del cine. La emotiva banda sonora de la película fue compuesta por Hans Zimmer, quien utilizó un órgano de iglesia como instrumento principal para representar la grandeza y la vastedad del espacio. Christopher Nolan estaba personalmente fascinado por la exploración del espacio y la idea de la supervivencia de la humanidad en el universo. Estos temas se reflejan claramente en la película. Aunque gran parte de la película se filmó en los estudios con set diseñados, algunas escenas claves como las de los planetas se filmaron en locaciones reales como Islandia, para capturar paisajes alienígenas y espectaculares. Nolan optó por usar el modelo físico de las naves espaciales en lugar de CGI siempre que esto fuera posible, para darle una sensación más tangible y realista a las escenas de vuelo espacial. El rodaje interestelar duró aproximadamente 5 meses, desde agosto hasta diciembre del 2013. La película está inspirada en varios libros científicos y de ciencia ficción, incluido The Science of Interstellar de Kip Thorne, así como obras de Carl Sagan y Stephen Hawking. Matthew McConaughey fue la primera opción de Nolan para interpretar el papel principal de Cooper, después de su actuación en Mood de 2012, la cual impresionó al director.
Interestelar recibió críticas positivas y fue un éxito de taquilla, ganando $675 millones en todo el mundo. La película también fue nominada a varios premios, incluyendo los premios de la Academia. ¿Por qué deberías verla? Porque es una película que no solo desafía tu intelecto, sino que también toca tu corazón. La combinación de su narrativa épica y su poderosa partitura crea una experiencia que a la vez es asombrosa y profundamente humana. Te dejará pensando sobre la naturaleza del tiempo, el amor y nuestra insignificancia en el vasto cosmos. Es una película que te hace sentir pequeño y grande al mismo tiempo, recordándote la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu humano. Es una obra maestra que combina ciencia y emoción de manera magistral. Aunque puede que no sea perfecta para todo el mundo, aquellos que se permitan ser llevados por su viaje encontrarán en ella una experiencia profundamente gratificante y memorable. Y así con esto terminamos por hoy. Otro episodio de Si no la viste, deberías hacerlo. Dale un like, dale una suscribida, deja tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo.